Bueno, entonces en este momento, ¿qué ven en la pantalla? ¿Aló? ¿Aló? Lo escriban en el chat si me escuchan. Lo que pasa es que yo no los escucho. Ok. Y alguien trate de hablar, por favor, porque es que como que no les estoy escuchando. No, algo pasó. No los estoy escuchando. Espérenme, ¿qué habrá pasado acá? Déjenme, yo salgo y vuelvo a entrar a la reunión. Esperen un momentico. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ahora sí ya los escucho. Qué pena con ustedes, listo. Entonces ahora sí vamos a iniciar con la tutoría de hoy. Profe, profe, tengo una pregunta en cuanto a un tema de matemáticas de las composiciones para los de valor absoluto. Listo, listo. Entonces digamos que esa será la tercera pregunta. Tengo la primera pregunta sobre geometría. La segunda pregunta es de matemáticas. Si no estoy mal, esa pregunta la hizo el señor Marulanda. Y la tercera pregunta es sobre composición en valor absoluto. Listo, aquí ya las tengo copiadas, entonces vamos a iniciar con la tutoría. Vamos a iniciar con lo que vimos esta mañana sobre el ángulo entre vectores. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta respecto al ángulo entre vectores. Listo. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Pero si tienes una pregunta más puntual, comenta.
Es posible que a la hora de uno hallar un ángulo entre vectores, se pueda hallar, digamos, el ángulo entre tres vectores diferentes. La verdad, para hallar el ángulo entre dos vectores, entre tres vectores, tendríamos que revisar cuál es la relación de ubicación. Si son tres vectores que no están en el mismo plano, no es posible. Si son tres vectores que están en 2D, tendríamos que revisar, por ejemplo, la distancia de ¿qué? El ángulo entre A, B y el ángulo entre B y C. Pero no se podría decir el ángulo de los tres sería tanto. O sea, se podrían sumar los ángulos, pero no como tal una operación para encontrar el ángulo entre tres vectores. No, tendríamos que hacer dos veces la misma operación que yo les expliqué esta mañana. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, tutoría, geometría, vamos a iniciar con lo de geometría. Entonces, en este momento, digamos que vamos a iniciar con lo que nos quedó de fórmula, o sea, la fórmula general para encontrar el ángulo entre dos vectores. Entonces, habíamos dicho que para encontrar el ángulo entre dos vectores necesitaríamos utilizar esta fórmula. Coseno de tita es igual a el vector A producto punto del vector B sobre la norma de A por la norma de B, ¿cierto? Entonces, esta operación que está acá me va a permitir encontrar lo que es el coseno, ¿sí? Y cuando encontremos el coseno, o sea, cuando encontremos el valor de coseno, lo que hacemos es aplicar coseno a la menos 1 y ya entraríamos a encontrar el ángulo. Profe, qué pena la pantalla, ¿dónde está? Sí, eso iba a preguntar. Sí, no aparece imagen, solo sus iniciales. Sí, exacto. Ahí, Ah, ya. Sí, ya. Ya. ahí ya. Gracias. Listo. Ok. Ay, esto sí le mama gallo uno. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Tenemos acá coseno del ángulo es igual a el producto interno entre dos vectores dividido el producto de sus normas. Entonces, para poder entender esto, digamos que tendríamos que hacer un ejemplo en R2. Entonces, alguien que me diga un vector en R2. Menos 3,1. Recording is on. Menos 3,1. Listo. Y otro vector B. 5,2. Listo. 5,2. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Para encontrar el ángulo entre esos dos vectores, pues tendríamos que aplicar esta fórmula de acá. Entonces, tendríamos que decir que coseno del ángulo es igual a el producto interno de A que es menos 3,1, producto interno con 5,2, ¿cierto? Todo eso dividido en la norma de A. Vamos a colocarlo aquí, la norma de A, o sea, la norma de menos 3,1 por la norma de B, 3,1 por la norma de B, que en este caso es 5,2. ¿Listo? Ahí lo único que estamos haciendo es cambiando los valores o digamos que los vectores por sus respectivos valores. Acuérdense que esto acá, o sea, esto que está acá es producto punto y esto es un productico normal, porque estos dos valores de acá, estamos hablando de que estos dos valores, esto y esto, son reales. En cambio, esto y esto son vectores. ¿Listo? ¿Por qué son reales? Porque aquí estamos encontrando la magnitud del vector, es decir, qué tan largo es el vector. Entonces aquí vamos a multiplicar una longitud por otra longitud. En cambio, acá vamos a multiplicar internamente un vector por otro vector. ¿Vale? Profe, Sí. si uno llega a poner la norma de A por B, ya se altera todo, ¿cierto? O sea, en vez de colocar esto, colocar la norma de A por B, así. Sí, así. Así estaría mal, correcto. Entonces ahí no podríamos encontrar el ángulo correcto, ¿vale? Tendría que ser la norma por la norma. ¿Listo? No tendría que ser la norma de A por B, porque si no, nos quedaría mal. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces,
Producto interno, menos 3,1 por 5,2. Entonces primera componente por primera componente. Entonces quedaría menos 3 por 5 más 1 por 2. 1 por 2. ¿Listo? Y todo eso dividido en la norma. Entonces acuérdense que la norma de un vector, si ustedes tienen por ejemplo un vector x, y, la norma de un vector x, y es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, si ustedes tienen un vector en R3, por ejemplo un vector x, y, z, la norma de este vector sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, como estos dos son vectores en R2, pues aplicamos esta de acá. ¿Listo? Entonces, tenemos que la norma de menos 3,1, o sea, el vector menos 3,1, entonces sería la raíz de, entonces, 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, y 1 al cuadrado es 1, acá de una vez 5 al cuadrado es 25, y 2 al cuadrado es 4. Entonces acá, cuadrado de 3, 9, más cuadrado de 1, 1, y acá por cuadrado de 5 es 25, más cuadrado de 2 que es 4. Entonces tendríamos lo siguiente, perdón, acá sería, bueno, aquí vean aquí el producto interno, menos 3 por 5, aquí está, menos 3 por 5, y aquí sería 1 por 2, entonces aquí me faltó unos paréntesis, 1 por 2. Profe, ¿Sí? pregunta, es que llegué hace poquito. ¿Esta clase es solo de tutoría o estamos viendo lo que hoy no alcanzamos a ver? Es solo tutoría porque efectivamente sí alcanzamos a ver todo, pero ¿Sí? Bueno. en esta tutoría vamos a ver más ejemplos, como para que quede todo claro. Listo. Gracias, profe. Bueno, vale. Entonces, tenemos menos 3 por 5 es menos 15, más 1 por 2, 2. Ya quedamos con esa operación arriba para el producto interno. Y abajo entonces quedaría la multiplicación de dos raíces. Aquí sería la raíz de 9 más 1, o sea 10, por la raíz de 25 más 4, que es 29. ¿Listo? Finalizando acá, entonces tendríamos menos 15 más 2, es menos 13. Y, Profe, sí, de ser la posibilidad de que la raíz nos dé algún número como por ejemplo 25, raíz de 25, raíz de 9, tiene la posibilidad de que uno lo pueda dejar con el resultado. correcto. Si la raíz da exacto, es mejor pues, sacar su resultado de una vez. O sea, por ejemplo, que nos hubiese dado raíz acá de 25. Entonces, si da raíz de 25, pues raíz de 25 es 5. Entonces se le saca la raíz. En este caso, las dos raíces no son exactas, pero sí, puede pasar que las raíces den un número exacto. En este caso no. ¿Listo? Entonces, abajo quedaría raíz de 10 por raíz de 29. Entonces vean lo que estamos... Profe, Sí, cuando una raíz no es exacta, ¿es preferible dejarlo como raíz o también se puede del decimal quede? es preferible dejarlo como raíz, porque si tú empiezas a aproximar por decimales, el resultado al final va a perder exactitud. ¿Listo? Entonces dejarlo mejor con raíz. ¿Vale? Entonces, este resultado que acabamos de encontrar acá, que encontramos acá es coseno. Entonces, a la larga encontramos es el coseno del ángulo. O sea, coseno del ángulo es menos 13 sobre raíz de 10 por raíz de 29, ¿cierto? Pero lo que tenemos que encontrar es solo el ángulo, o sea, esto es lo que tenemos que encontrar, ¿sí? No coseno, sino el ángulo. Entonces, para poder encontrar solo el ángulo, lo que necesitamos es quitar el coseno. Entonces, el coseno pasaría al otro lado como coseno a la menos 1. Entonces, este proceso sería el siguiente. Ya quedaría tita solo igual a coseno a la menos 1 de menos 13 sobre raíz de 10 por raíz de 10 por raíz de 29. ¿Listo?
En este caso vamos a contar con la ayuda de la calculadora para calcular ese coseno a la menos 1. Entonces, Profe, ¿por qué es coseno y no seno tangente o la parte negativa de estos? listo, perfecto. En este caso ya tendría que enviarles un video explicando por qué el producto punto es coseno. Es una demostración matemática. La demostración matemática no se demora sino como 15 minutos. Sin embargo, por la premura del tiempo y lo demás, solo vamos a entender que es coseno. Lo que es seno, lo que es tangente, digamos que serviría para otro tipo de conceptos que en este caso no entran dentro del plan de estudios. Sin embargo, ya lo tengo aquí anotado para enviarles el video de por qué es coseno. Entonces les voy a enviar un video en donde se demuestra que el producto punto es coseno. ¿Listo? Aquí ya lo anoto. Listo. Bien, entonces, para poder calcular esto, entonces necesito ingresar esos valores en la calculadora. Una calculadora. ¿Todos ven la calculadora en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, para las personas que no tienen esta calculadora, el procedimiento para colocarlo en sus calculadoras sería el siguiente. Entonces, tendría que ser algo así. Coseno a la menos 1, que se saca con shift coseno, abre paréntesis, menos 13 dividido, abre paréntesis, raíz de 10 por raíz de 29. Profe, ¿Sí? una pregunta. Yo me acuerdo que usted dijo que en la calculadora se tocaba poner una D. ¿Cómo se pone? Pues eso depende de la calculadora, pero normalmente es colocando Shift Setup y ahí sale, digamos que, por ejemplo acá, aquí tendríamos que colocar Shift Setup y acá en este caso tendríamos que colocar el número 2 que me dice las unidades de los ángulos, y en algún momento tiene que salir Deg, Rad o Grad. El que debe funcionar para nosotros, en este caso que queremos calcular los ángulos en degrees, sería 1, ¿vale? Como no puedo estar, ¿sí? Entonces como no puedo estar allá con ustedes, tendrían que cacharrearle a ver si es Shift Setup o el mismo menú nomás. ¿Listo? Bueno. Profe, pero pues yo lo hice también en degree y pues antes de meter el degree lo hice y me dio el mismo resultado que cuando puse el degree. Ok, o sea que en ambos da el mismo resultado con coseno a la menos 1. No creería yo. Bueno, vamos a mirar. Sí, profe, pues yo lo hice, no sé si por la calculadora que yo tengo, yo lo hice normal sin el degree y me dio, y lo hice después con degree y me dio el mismo resultado sin ningún dato más ni menos. Bueno, entonces vamos a revisar si con la calculadora pues pasa eso. Entonces póngale que va. Entonces vamos a colocar acá, mi calculadora ya está en degrees, vean. Entonces ahí ya hay una D. Entonces, shift coseno, aquí como puedo colocar la fracción, entonces menos 13 de arriba y abajo tendría que ir la multiplicación de raíz de 10 por raíz de 29. Listo. Cerramos paréntesis y le damos igual. Listo. Entonces vean lo que nos dio, 139.76. Es decir que el ángulo que se forma entre esos dos vectores es un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90. ¿Listo? 139.76. Profe, ¿Sí? ¿es posible hallar el ángulo con algo diferente a coseno? Posiblemente se pueda, pero esta es la forma más sencilla y más coherente de encontrar el ángulo. ¿Listo? Posiblemente uno podría complejizar esta fórmula, pero pues esta es la fórmula más simple. No nos serviría complejizarla más, pero sí, obviamente ustedes van a ver que coseno se puede expresar en términos de seno y coseno se puede expresar en términos de tangente. Es decir que existirían
fórmulas con seno o con tangente para calcular el ángulo, pero se complejizan más, o sea, se vuelven un poco más largas, y ese no es el hecho, ¿vale? Entonces vean lo que nos dio: 139.76 grados. El ángulo comprendido entre los dos vectores, ¿cuáles son los dos vectores? Estos dos. El ángulo comprendido entre estos dos vectores es 139 aproximadamente. Entonces, para poder corroborar el asunto, para poder corroborar gráficamente, pues les voy a mostrar en GeoGebra que efectivamente nos da el asunto. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y por qué es coseno a la menos 1 y no coseno? Listo. ¿Por qué es coseno a la menos 1? En este caso estamos tratando de despejar tita, ¿sí? Despejar tita, o sea que el coseno, digamos que por decirlo así, se pase al otro lado, ¿sí? Entonces cuando tú pasas algo al otro lado, tiene que pasar con la operación inversa. Por ejemplo, si un número está sumando, tiene que pasar a restar. Si un número está multiplicando, pasa a dividir. Si un número está potenciando, entonces pasa como raíz. En este caso, como estamos hablando de la función coseno, la función coseno tiene una función inversa, es decir que la operación inversa de coseno es coseno a la menos 1. Por eso es que el coseno pasa al otro lado, si se dan cuenta pasó como coseno a la menos 1, no puede permanecer como coseno, porque es que está pasando al otro lado del igual. ¿Listo? Profe, Entonces, que para hallar el ángulo, coseno a la menos 1 y el seno a la menos 1, o también llamados arco seno, no se utiliza también en las secciones cónicas, que es lo que vamos a ver este periodo, y pues también de paso en las funciones inversas en matemáticas. Bueno, las funciones inversas las vamos a ver las funciones inversas de las funciones trigonométricas las vamos a ver en matemáticas este periodo. En las secciones cónicas también vamos a utilizar las funciones trigonométricas en algo que se va a llamar la forma polar de una cónica. O sea, existe la forma cartesiana y la forma polar. Es decir que a partir de aquí en adelante, lo que son las funciones trigonométricas van a ser esenciales. ¿Listo? Vamos a tener todo un periodo para estudiar las funciones trigonométricas, para poderlas graficar, para poderlas, digamos que, entender desde sus características, que tiene un periodo, que tiene una amplitud, que tiene una función inversa, que tocaría hacer para que las funciones trigonométricas tuvieran inversa, porque es que hay que restringir el dominio. O sea, todo eso lo vamos a entender. Por el momento, en esta parte de la explicación para encontrar el ángulo, ustedes tienen que entender que coseno pasa al otro lado a hacer su función inversa, que es coseno a la menos 1. Pero ya más adelante vamos a profundizar en la cuestión de las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas y su aplicabilidad en las cónicas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a seguir con la graficación en GeoGebra. Entonces, vamos a trabajar otro GeoGebra. Listo. Y a esto también le vamos a colocar una cuadrícula. Mostrar ejes y cuadrícula. Entonces vamos a agrandar esa letra. Entonces aquí vamos a colocar una letra de 28, un poquito más grande, 32. Listo. Entonces vamos a revisar el ejercicio. ¿Cuáles eran los dos vectores? Los dos vectores entonces eran estos dos, ¿no? Menos 3,1 y 5,2. Menos 3,1 y 5,2. Entonces acá la herramienta de GeoGebra me facilita poder graficar vectores. Entonces hay un lugar en donde dice vector. Entonces podríamos graficar aquí un vector. Todos los vectores que estamos trabajando acá, todos inician desde 0. Entonces, si inicia desde 0, tendría que ir hasta el punto menos 3,1. Ok, menos 3,1. Va de aquí hasta menos 3 en X, 1 en Y. Listo. Ese sería nuestro primer vector.
Ahora, nuestro segundo vector. Espérenme un momentico. Nuestro segundo vector, entonces es 5,2. Vector 5,2. Entonces volvemos y colocamos vector que va del 0,0 al 5,2. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores, ¿sí? En realidad, digamos que aquí no se tendría que ser, no tendría que ser A. Acá este sería A. Ay, no. Bueno, dejémoslo así. Igual ustedes saben que este vector es el vector A y este otro vector es el vector B. Vamos a encontrar, o vamos a decir, a pedirle a GeoGebra que nos calcule el ángulo entre esos dos vectores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el ángulo entre esos dos vectores? Aquí también hay otra función, otra que nos dice que podemos calcular el ángulo entre dos segmentos. Entonces, le digo que calcule el ángulo que se forma acá. Y nos dio 139.8. ¿Todos alcanzan a divisar el 139.8? ¿Aló? El 139 fue lo que nos dio. Sí, profe, ahí se nota. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, des en cuenta que nos dio 139.8, o sea, la aplicación GeoGebra lo calcula de manera automática. Y revisemos nuestro proceso. Entonces nuestro proceso nos dio 139.76, aproximadamente 139.8. O sea, lo que hace GeoGebra es aproximarlo al decimal más cercano, que en este caso es el 8. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, se utilizaran, digamos, todos los decimales que nos dan, digamos, en una raíz, ¿sí daría exacto? Sí, correcto. ¿Saben cuál es el resultado exacto? 139.76. Ese es el resultado exacto. GeoGebra, como trabaja solo un decimal, entonces lo aproxima a 139.8. Ok, gracias. Listo. Entonces, efectivamente, el proceso que realizamos para poder encontrar el ángulo entre los dos vectores nos quedó bien. Entonces, para que ustedes puedan tener esta gráfica, voy a hacer lo siguiente. Voy a pegarla en la pizarra. ¿Listo? Voy a pegarla en la pizarra para que ustedes tengan la explicación, digamos, también gráfica de qué es lo que se encontró y qué significa. ¿Vale? C, control V. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que cambiar acá? Bueno, sí tendríamos que cambiar algo, que es el nombre de los vectores. El nombre de los vectores no son esos. Este vector sería el vector A. ¿Cierto? Este vector sería el vector A y este vector sería el vector B. ¿Listo? Bueno. Entonces, acabamos nuestro primer ejemplo sobre encontrar el ángulo entre dos vectores. Necesito que en este momento me digan si tienen todavía alguna duda sobre el procedimiento. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Pero que puedes repetir lo de las normas, por favor? Perfecto, listo. Vamos a repetir lo de las normas porque ese es un proceso que ya debe ser innato en ustedes, cómo sacarle la norma a un vector. Entonces acá habíamos dicho que la norma de un vector, como tal, la norma de un vector, vamos a colocar por acá una pequeña explicación. La norma de un vector, entonces digamos que aquí vamos a colocar la norma de un vector. La norma de un vector se conoce como su magnitud. Magnitud, longitud,
¿sí? Entonces para encontrar la norma de un vector o la magnitud o la longitud de un vector, entonces digamos que si nosotros tenemos un vector en este caso en R2, vamos a graficar un vector acá en R2, ¿sí? Entonces digamos que vamos a graficar este vector, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un vectorcito. Profesora, que ahorita nos puede hacer un ejemplo en R3. Claro que sí. Pues graficarlo como tal no, pero sí les podría decir cuál sería el ángulo entre dos vectores en R2. ¿Listo? Entonces, si tenemos un vector en R2, digamos que esto es X, perdón, eso no es X. Digamos que esto es X y esto es Y. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos la proyección de dos lados, ¿sí? La idea es encontrar esta longitud, ¿sí? Encontrar esta longitud. Entonces, para encontrar esta longitud, nosotros debemos saber que este pedazo de acá vale X y este pedazo de acá, pues efectivamente vale Y. Entonces, si se dan cuenta, se está generando un triángulo rectángulo. Al generarse un triángulo rectángulo se puede encontrar su hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la longitud del vector, que la longitud, o sea la hipotenusa en este caso, la vamos a llamar la norma del vector A. Digamos que ese vector se llame A. Entonces, digamos que este vector se llame vector A. Entonces, la norma del vector A sería la raíz cuadrada, así como tenemos los dos catetos, para hallar la hipotenusa, entonces sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta fórmula es la que nosotros utilizamos acá para encontrar la norma de este vector. Entonces, la norma del vector menos 3,1. Entonces, el primero al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado es 9, y 1 al cuadrado es 1, y se suma. Entonces sería la raíz de 10. El otro vector se saca de la misma manera, la norma del otro vector. 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, 25 más 4 es 29. La raíz de 29 es la norma de ese vector. O sea, estamos hablando de qué tan largo es ese vector. ¿Listo? Profe, ¿y por qué la norma es al cuadrado? O sea, termina siendo raíz y ahí los números al cuadrado. ¿Por qué termina siendo raíz y al cuadrado? No, o sea, ¿por qué los números terminan? Bueno, sí, los números terminan siendo potenciados a la 2. ¿Por qué? Porque ese es el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas que lo estás viendo desde casi séptimo de primaria? Séptimo de bachillerato. Acuérdate que en un triángulo rectángulo, en este triángulo rectángulo, mira, este triángulo rectángulo tenemos, digamos que ese es el cateto 1, ese es el cateto 2, y el largo de este lado sería la hipotenusa. Entonces, según lo que estamos hablando de que encontrar la norma de este vector es encontrar la longitud de este vector, ¿sí? Entonces, la longitud de este vector en el otro caso hipotético es la hipotenusa. Entonces, según el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero ¿quién es el cateto 1? Y. Y el cateto 2, X. Pues y al cuadrado más x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado más y al cuadrado. O sea que se está trayendo a colación a geometría el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Por eso es que están al cuadrado. Profe, le están preguntando por el chat que si puede repetir la gráfica. ¿La gráfica? ¿Esta? ¿O la anterior? ¿Cuál será? ¿Esta? Pues hagamos de cuenta que sea esta. Entonces, esta gráfica es la gráfica de un vector cualquiera. O sea, estamos hablando de un vector A de la forma x, y, ¿sí? Entonces la primera componente es x y la segunda componente es y. Entonces estamos tratando de graficar ese vector. Aquí lo estoy haciendo de manera general y estoy explicando por qué la norma de ese vector es lo que de acá. Entonces, como esto vale x y como esto vale y esto vale 0, ¿cierto? Estamos hablando del origen es 0, significa que lo que mide de aquí a acá
es x, y lo que mide de aquí a acá pues es y, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que mide acá es y. Entonces tenemos dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo hacemos para encontrar el lado más largo? Pues por el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Aló? ¿Alguien trató de hablar? ¿Qué pasó? Sí, señor. Sí, Sí, señor. sí se escucha. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, aquí ya con esto pues explicamos lo que es la norma de un vector. Ahora, un vector en R3. Digamos que... Profe, Sí. que eso tampoco no servía para sacar el valor unitario de un vector, era para lo de la esfera en el centro del R2. Sí, correcto. O sea, el vector unitario de un vector. Bueno, digamos que eso también lo vimos en clase. Sería muy bueno traerlo a colación debido a que, por ejemplo acá. Hagan de cuenta que vamos a trabajar el vector B. Es el vector B. El vector B es el vector 5,2, ¿cierto? Y según la gráfica del vector B, en este caso, perdón, ya lo tenemos acá. Este vector B, 5,2, ese vector tiene una longitud mayor a 1, ¿sí? O sea, esa longitud tiene que ser mayor a 1 porque traspasa lo que es la circunferencia unitaria. Entonces, la norma del vector nos va a servir también para encontrar el vector unitario. Entonces nosotros en clase cuando no sucedió toda esa cuestión de la epidemia, alcanzamos a encontrar que el vector unitario de B es igual al vector dividido su norma, ¿sí? Al vector dividido su norma. Entonces efectivamente la norma del vector nos va a servir para encontrar el vector unitario. Es correcto esa aclaración. Entonces si quieren realizamos esto rápidamente. El vector unitario de B sería el mismo vector, o sea 5,2 dividido su norma. Entonces la norma de B sería... Profe, hay otra pregunta acá en el chat que dice, ¿esa fórmula es solo para saber cuál es el ángulo? Sí, esa fórmula solo funciona o solo sirve para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Profe, ¿esta es la norma? ¿Cómo? ¿Esta cuál es? ¿Este es el unitario? El vector unitario, si esto se llama vector unitario, ya le coloco aquí el título. Vector unitario. Acuérdense que lo que es el vector unitario es un vector de longitud 1, ¿sí? El vector de longitud 1 con la misma dirección AB. La misma dirección, pero este nuevo vector va a tener longitud 1. ¿Listo? Entonces, seguiríamos acá. Entonces nos falta dividir es por la norma del mismo vector. Entonces, según la fórmula, entonces cojo la primera componente, que es 5, lo elevo al cuadrado y le sumo la segunda componente al cuadrado. Entonces, esto nos daría el vector unitario sería 25 más 4 sobre 25 más 4, correcto. Entonces sería 5,2 dividido la raíz de 29. Y aquí en clase presencial yo les explicaba que la raíz de 29 se dividía para cada una de las componentes. Entonces nos quedaría 5 dividido en raíz de 29, 2 dividido raíz de 29. ¿Listo? Y este nuevo vector es el vector que se llama vector unitario, ¿sí? Ese es el vector unitario. Ahora, vamos a revisar en GeoGebra qué significa que nos haya dado eso. Entonces vamos a colocar acá el vector que nos acaba de... Profe, y en esa parte, ¿cómo se grafica la radicación? Tocaría aproximar, o sea, en la calculadora revisar cuánto es 5 dividido raíz de 29 y cuánto es 2 dividido raíz de 29. Ya ahorita revisamos aproximadamente cuánto es. Aquí yo voy a colocar directamente lo que me da 5 dividido raíz de 29 y coma 2 dividido raíz de 29.
Entonces, aquí como yo solo estoy colocando una coordenada, me va a generar un punto, ¿sí? Ese punto que me acaba de generar, ya les muestro cuál es. Vean, ahí se generó un punto. Aquí le estoy haciendo zoom. Ahí se me generó un punto. Ese punto, si ustedes generan el vector de aquí hasta acá, ese vector, entonces vector, vamos a generar el vector que va de 0 hasta ese nuevo punto. Ese nuevo vector vamos a colocarle otro color, por ejemplo rojo. Ese nuevo vector es un vector unitario, es decir, este nuevo vector tiene la misma dirección que B, la misma dirección, pero con longitud 1. ¿Y usted cómo sabe que tiene longitud 1? Ah, bueno, yo les había explicado que existe lo que se llama la circunferencia unitaria, ¿no? La circunferencia unitaria. Entonces, la circunferencia unitaria es x al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Vean, des en cuenta que ese punto que encontramos, o sea que calculamos como vector unitario, está sobre la circunferencia unitaria, o sea que con eso aseguramos que ese vector tiene longitud 1, y eso es lo que se llama vector unitario. ¿Listo? Ahí ya resuelta esa duda. Profe, ¿y para qué sirve el vector unitario? El vector unitario sirve para poder generar bases de espacios vectoriales. Las bases de espacios vectoriales, digamos que son, para mayor facilidad, se trabajan bases de vectores unitarios. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trabajado lo que es el vector unitario I, J y K, que eran 1,0, 0,1? Entonces, todas esas bases son las que se llaman bases canónicas, y las bases sirven con mayor facilidad cuando son bases de longitud 1. ¿Listo? Profe, con ese vector unitario en R3, ¿nos podría ayudar a formar un cono o por parte un cilindro? Bueno, entonces todos los vectores unitarios en R3 lo que están formando es una esfera, ¿sí? Una esfera. Entonces, tener en cuenta que ya como estamos trabajando en el espacio, si estamos trabajando en el espacio, entonces, un momentico acá, digamos que estamos trabajando en el espacio, entonces estamos trabajando un eje acá y un eje acá, ¿cierto? Entonces, un momentico, ese eje, ese nuevo eje me está dando, digamos que, altura. Entonces uno me da ancho, otro me da largo y otro me da altura. Entonces ya no se está generando una circunferencia, sino se está generando lo que es una elipse, una esfera. ¿Listo? Vamos a revisar si esto tiene acá en formas. Tenemos cilindro. Bueno, pues tenemos una circunferencia. A ver, vamos a colocar una circunferencia, ¿cierto? Y vamos a colocarla por acá. Entonces, ya no es, o sea, en el espacio, es decir, en R3, o sea, X, Y y Z, esto ya no sería una circunferencia, sino sería una esfera. ¿Listo? Es que acá es un poco difícil de dibujar, pero trataré. Esto ya sería una esfera. ¿Listo? Y todo vector que salga del 0, 0, todo vector que salga del 0, 0 a la superficie, todo vector que salga del 0, 0 a la superficie, entonces a la superficie de esa circunferencia sería un vector unitario. ¿Listo? Profe, ¿no puedo usar GeoGebra 3D? Sí, pero no lo tengo, en este momento no lo tengo abierto.
y nos demoraríamos, pero ahí está, vamos que ahí está. Ya para las próximas clases ya les tengo listo el GeoGebra 3D. Entonces ahí tenemos una esfera de radio 1 y todos los vectores que van del 0, 0 a esa superficie tienen que ser vectores unitarios. ¿Listo? Bueno, ¿qué me quedaría faltando por explicarles dentro de los ángulos entre vectores? Es cómo encontrar un ángulo entre dos vectores en R3. ¿Sí? Entonces, ya terminamos esta página. Digamos que si ya terminamos esta página, vamos a generar una nueva. Listo. Antes de iniciar el ejemplo de ángulo en R3, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre la página anterior? Profe, por el chat estaban preguntando que si siempre va a ser coseno para el ángulo de los vectores. Sí, señor, siempre va a ser coseno para el ángulo entre los vectores, no va a cambiar ahí. Si yo les coloco un ejercicio en donde dice calcule el ángulo entre tales y tales vectores, ustedes van a utilizar coseno. Ese es el orden de las cosas. ¿Listo? Profe, y el vector unitario se hace para ambos vectores, o sea, tanto como para A, para B también, ¿cierto? Sí, para el que se les solicite. Por ejemplo, si yo le doy el vector D, hay el vector unitario de D. Sí, entonces ahí usted lo aplica. Mejor dicho, usted saca el vector unitario siempre y cuando yo se lo solicite. ¿Sí? Profe, una pregunta. Listo. En eso de que dice vector unitario de 5 sobre raíz de 29, bueno, eso se deja así. Sí, correcto, ese es el vector unitario. Ese fue el que ¿Y no se hace nada más? No. Bueno. O sea, eso que Gracias. acabaron de encontrar es el vector unitario de 5,8. Ok, gracias. Bueno. Pero, profe, ¿ese vector es exacto o es el resultado que nos dé la división ahí, el exacto? Vea, les muestro. ¿Se acuerda que acá No se puede hacer división, ¿no? de poder se puede? Lo que pasa es que usted pierde exactitud, ¿sí? Pero este vector de acá, el vector D, vea que ese vector D nosotros lo habíamos sacado de... A ver, ¿dónde es que estaba ese punto? Este punto D. Vea, si se acuerdan que el punto D lo habíamos metido así tal cual, 5 sobre raíz de 29,2 sobre raíz de 29. Si usted mete ese punto de manera exacta, o sea, sin necesidad de hacer la división, le va a dar mucho más exacto el punto. Vea, el punto le dio encima de la circunferencia unitaria. ¿Listo? Bueno, voy a revisar el chat porque está sonando bastante. De pronto hay alguien en apuros. 61 mensajes, ok. La función inversa ya la repasamos. Siempre va a cambiar ok, el vector unitario siempre va a raíz de 29. No, eso depende del ángulo, depende del vector, ¿sí? O sea, posiblemente en algunas de los otros ejercicios va a dar sobre raíz de 50 o raíz de 39 o raíz de 38 o raíz de 15, ¿sí? Eso depende del vector. Para sacar el ángulo siempre es coseno, sí. Esa fórmula solo para saber el ángulo, sí. Repetir lo de la gráfica, creo que eso es lo que alcanzamos a repetir hace poquito. Y la última pregunta era la función inversa, poder repasarla. Ok. Entonces, la función inversa. Acá. Yo necesito que ustedes estén tranquilos. Es decir, en este momento, la única función inversa que están aplicando es coseno a la menos 1. ¿Sí?
Cuando entremos en detalle en matemáticas van a aplicar seno a la menos 1, tangente a la menos 1 según sea el caso. Pero para encontrar el ángulo entre dos vectores van a aplicar esta fórmula, ¿cierto? Y para aplicar esta fórmula y despejar el ángulo siempre van a tener que aplicar coseno a la menos 1. A este coseno no les va a cambiar, siempre va a ser coseno. ¿Listo? No va a ser seno a la menos 1 acá, ni va a ser tangente a la menos 1 acá. Para el ángulo entre dos vectores siempre va a ser coseno a la menos 1. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sí vamos con el ejemplo. Con el ejemplo de R3, ¿cierto? Vamos a revisar si esto sí tiene ahí la división. Entonces, alguien que por favor me diga un vector en R3. Menos 2, Menos 2, 1 1, y 4. 4. Listo. Y otro vector en R3. 5, 5, menos 8 menos 8 y 10. y 10. ¿Y eso? Listo. Entonces vamos a tratar estos dos vectores. Vamos a revisar teóricamente, o sea, analíticamente, cuál es el ángulo que se forma entre ellos dos. ¿Listo? Entonces, según la fórmula, ya no es A ni B, sino V y W. Entonces tendríamos que trabajar, por ejemplo, podríamos trabajar esta función. O sea, la forma no cambia, ¿listo? La forma no cambia. Entonces, coseno del ángulo. Que el ángulo usted lo quiere trabajar como alfa, como beta, como tita. Lo puede trabajar como usted quiera con tal de que se entienda que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría colocar alfa. Coseno de alfa, o sea, coseno del ángulo que se forma, va a ser igual a ¿quién? Entonces, dice el producto punto entre los dos vectores, sobre la norma del primero por la norma del segundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la forma no cambia. La otra que vimos para R2, la otra que vimos para R2 decía coseno de tita es igual a producto punto con B sobre la norma de A por la norma de B. ¿Sí? Si se dan cuenta que no, la forma no cambia, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ya no es A y B, sino es B y W, V y W. Y si quieren cambiarle la letra a tita, pues también lo pueden hacer entendiéndose que es el ángulo entre los dos vectores. ¿Listo? Entonces para este caso vamos a utilizar esta fórmula de acá y entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces, coseno del ángulo es igual al vector V, entonces menos 2. Des en cuenta que aquí ya vamos a hacer el producto interno. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más rápido, es decir, menos 2 por 5 más 1 por menos 8. Y el otro sería más, como es un producto interno en R3, entonces sería más 4 por 10. ¿Listo? Y con esa operación ya tendríamos el producto interno arriba. Ahora, las normas. La norma de V. Bueno, entonces aquí saldrían dos raíces. Vean, aquí saldrían dos raíces porque estamos trabajando dos normas. La norma de V, entonces aquí sería, aquí indistintamente que sea positivo o negativo, como usted va a elevar al cuadrado, siempre va a quedar positivo. Entonces aquí podríamos colocar que es 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Listo? Y acá lo mismo, indistintamente que sea positivo o negativo, como vamos a elevar al cuadrado, siempre va a quedar positivo, por lo tanto podríamos colocar aquí 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 10 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta operación, menos 2 por 5, menos 10, más 1 por menos 8, menos 8, más 4 por 10, 40. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y estos paréntesis son necesarios? En realidad, si usted opera y le da negativo, aquí ya quedaría más por menos menos, ¿sí? Eso es como una cuestión de formas. Si usted lo quiere hacer, digamos, como con más conciencia, entonces tocaría colocar el paréntesis. Si en dado caso no, entonces esto sería lo mismo que menos 10,
menos 8 más 40. ¿Listo? Se puede trabajar directo o paso a paso. Entonces, abajo en las normas ya tendríamos resultados de la suma. Entonces vamos a ver cuánto nos da estos cuadrados. Entonces, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado es 16. Y si sumamos estas tres cosas, 4 más 1, 5, 5 más 16, 21. ¿Listo? Por este lado, 5 al cuadrado es 25, 8 al cuadrado es 64, 10 al cuadrado es 100, ¿cierto? 8 por 8 es 64, 10 por 10 100, 5 por 5 25. Y si sumamos estas tres cosas, 100 más 189. 189. Muy bien, 189. ¿Listo? Y ya para finiquitar, digamos que esta primera parte, entonces tendríamos que colocar acá el resultado de esta operación. Entonces des en cuenta que era más por menos menos, o sea que aquí quedaría un negativo. Menos 10 menos 8 es menos 18. Estos dos daría menos 18. Y menos 18 más 40, menos 18 más 40, entonces sería un total de 22, ¿no? 22. ¿Listo? A 40 le quito 18, 22. Y esto sobre la raíz de 21 por la raíz de 189. ¿Listo? Entonces, esta operación, la que acabamos de encontrar, acuérdense que esto no es el ángulo, es el coseno del ángulo. Entonces lo que acabamos de encontrar es el coseno del ángulo. Coseno de alfa es igual a 22 sobre raíz de 21 por raíz de 189. Y para encontrar el ángulo, entonces lo que hacemos es pasar el coseno al otro lado como coseno a la menos 1. Entonces usted dice, bueno, entonces finalmente el ángulo sería coseno a la menos 1 de todo eso que se formó ahí, o sea 22 sobre raíz de 21 por la raíz de 189. ¿Listo? Por favor, les voy a dar así un minutico para que coloquen esto en la calculadora y revisemos si están manejando bien o están manejando mal la calculadora. Profe, Sí, creo que es 69.5. listo, vamos a anotarla por acá. 69,561. 69,5. ¿Alguien más le dio otro resultado? Esa amiga suya es muy cocha. Y yo, ay, ¿por qué? Ay, es abogada. 69,56. Porque trabaja allá. Listo, aproximadamente lo mismo que los dio a los otros dos compañeros. Ay, 69,5. esos muebles Listo, rotos. entonces revisemos La cama. en la calculadora si efectivamente nos da eso. Entonces la calculadora estando en degrees, vamos a colocar chi coseno a la menos 1, colocamos una fracción, arriba 22, abajo raíz de 21 por la raíz de 189. Y aquí en este caso tendríamos que colocar el nuevo paréntesis. Listo, démosle igual 69.5. Efectivamente el resultado que ustedes dijeron es el correcto. ¿Sí? Es el correcto, o sea que el ángulo es 69,5. El ángulo formado por los dos vectores es 69,5. ¿Listo? Y ahí ya quedaría resuelto el ejercicio del ángulo entre vectores. Bueno, hasta ahí. Voy a agrandar esto un poquito. Hasta ahí. ¿Qué preguntas tienen sobre este nuevo ejemplo que hicimos? Profe, una pregunta. Sí, señor. Ese resultado que llamamos es el ángulo de algún vector en R3, ¿verdad? El ángulo entre V y W. Si ven que Ok. partimos de V y W, entonces usted imagínese los dos vectores en R3. Esos dos vectores Sí. en R3. Y yo le decía, Entonces esos dos vectores en R3 van yo a no formar entiendo. como una V, ¿sí? Un Mercedes. Ujú. V.
El ángulo Sí. entre esos dos palitos de la V es 69,5. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto fue lo que vimos esta mañana, ¿sí? Lo que es producto interno y lo que es el ángulo entre dos vectores. Esto fue lo que vimos esta mañana y ya nos quedaría un temita pequeño que vamos a ver mañana en la clase de 7 o de 8. Entonces, no sé si alguien tiene más dudas sobre este tema de geometría o si no pasamos directamente a las preguntas que tienen aún de la tarea de matemáticas. Profe, era para saber si hicieron algo más el día de hoy, es que no estuve en la clase. ¿Hablo con Joseph? Sí, señor. Listo. Bueno, Joseph, imagínese que no vimos nada más. Venga, le muestro el tablero de esta mañana. El tablero de esta mañana, igual ya lo envié. Pero este fue el tablero que trabajamos esta mañana. Donde nunca peleé con él. Pero sigue viniendo aquí. Vea, entonces, hablamos de producto interno. Definimos el producto interno, ¿sí? Como ya su merced lo conoce, obviamente, por ejemplo, en este ejemplo, producto interno de A y B, entonces menos 3 por 4 más 8 por menos 5, se generó lo que es el producto interno, la explicación de producto interno, hicimos un ejemplo en R3, y luego nos metimos al ángulo entre vectores, o sea, lo que acabamos de explicar. Porque es que a mí no me afecta. Ah, ok. ¿Listo? Entonces eso fue lo que vimos esta mañana. Lo que pasa es que tuvimos dificultades y vea lo que pasó. Trata mal a la gente Me que tocó explicar a otro grupo de décimo lo mismo. O sea, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Sí, señor. Entonces, y lo que acabo de explicar es lo que expliqué esta mañana. Entonces, hasta ahí quedaría, digamos que la explicación del tema si estaría al día. Bueno. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? No, creo que no. Sí, pero es que a mí no me... Entonces, ahora sí, ¿quién es el que estaba interesado en una Le recomendé pregunta de matemáticas? Y terminó. Yo para lo del valor absoluto. Lo del valor absoluto, listo. Entonces, en la tarea de matemáticas yo puse una función valor absoluto, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a revisar cuál fue la tarea. Y cada vez que pelea con usted, le saca artículos. No, pero pueden apagar el micro, porfa. Sí, por favor, los que están ahí. Necesito que cierren el micrófono. Me dice a Carlos, yo me cansé de esperar a esa niña doña Faisal y usted sabe que esto es una ruta, yo tengo que cumplir horario, yo tengo que llevar a los niños también a Alguien sus que por casas. favor le diga a la Y la señorita. ¿Quién es? La llamaron, la buscaron y la niña nunca salió, entonces ya el señor se tuvo que ir y no es que la niña viva pues Vamos a revisar. lejos, es pasar la Boyacá. Y ella vivía ahí en Boyacá, era solo pasar la Boyacá. Solo por eso que ella le podía mandar los no sé qué de la ley. No de tengo los ni idea de quién está hablando. Creo que Joseph, por favor. de Que lo la apague. Pero es como con la que me dio una pelea. ¿Qué pasó? No, no es Joseph. Sí, profe, Joseph. Y Joseph. Ya, mire. Ah, ok. Listo. Ok, entonces seguimos. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, se me olvidó. Ah, la tarea, ok. La tarea, entonces vamos a revisar la tarea que yo había dejado de composición de funciones e inversa. A ver si es esta. Sí, efectivamente es esta. Ok. Entonces, ahora sí, active el micrófono y dígame cuál es la duda, por favor. En el B que dice realizar las siguientes composiciones, Sí, hay uno de valor no, pero sí, hay uno de valor absoluto. sí, correcto. Hay dos en realidad. O sea, hay varios, no sé si son varios, pero no entiendo, sí me confundo.
Ok, el del valor absoluto. Bueno, entonces vamos a... Voy a copiarlos estos para poderlos colocar en el nuevo pizarrón. Esperen un momentico. Ah, no, esperen, mentiras. Esto se puede hacer así. Control C. Y vamos a ir al documento que estábamos trabajando ahorita. Y profe, también ahorita podría explicar, por favor, cómo sacarle el dominio a la E. A la función exponencial. Sí, señor, al que tiene una E. Creo que sí se llama así. Sí, la función exponencial de Euler. Listo, ahorita les explicamos entonces. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí ahora sí tenemos nuestra tarea. Entonces, a ver. La tarea, a ver. La función que tiene valor absoluto es f de x, entonces en este caso sería f de x igual al valor absoluto de 3x menos 1, ¿cierto? Y los dos puntos que tienen que componer f, entonces, Es el P, el que no entendí fue el de el P. este de acá, ¿sí? Sí, Ok. no, el de abajo. El de P entre paréntesis H, entre paréntesis X y cierra paréntesis. ¿El de p y h? Pero entonces ese no es de valor absoluto. Bueno, listo, igual se lo voy a explicar. P compuesto H. Entonces P y H es este. Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, P compuesto H, listo. P compuesto H de X. Entonces, ¿quién es la función P? Entonces la función P está acá, ¿cierto? 4x al cubo menos 5x más 1. Entonces esa sería la función que va por fuera, ¿listo? Esa sería la función que va por fuera. Entonces esa la hacemos como un poquito grande, ¿listo? Entonces 4 por x al cubo menos 5 por x más 1. Entonces, ¿por qué ponemos esta función al inicio? Porque es la que está más lejos de x, ¿listo? Entonces la que está más lejos de x es la que se hace grande, la general. Y lo que se coloca en vez de x, se van a colocar son paréntesis. Ya se dan cuenta que hay dos paréntesis porque aquí hay dos x. Y dentro del paréntesis vamos a colocar h. Entonces, ¿quién es h? Ah, entonces todo esto, sí, efectivamente toca colocar todo eso ahí adentro. Entonces aquí sería 4 menos x al cuadrado sobre x más 1. Y acá lo mismo, 4 menos x al cuadrado sobre x más 1. ¿Va? Entonces, digamos que ahí ya se hizo la composición. Ahí ya quedó la composición, sin embargo, sería recomendable poder quitar los paréntesis. Entonces les voy a mostrar cómo quedaría la función acá cuando quitamos los paréntesis. Entonces, en este caso, como hay una fracción elevada al cubo, entonces vamos a aplicar la propiedad que dice, hay una propiedad que dice que si usted tiene, por ejemplo, a sobre b, digamos que al cubo, entonces sería lo mismo que a al cubo sobre b al cubo, es decir, que el cubo se distribuye arriba y abajo. Entonces aquí lo mismo vamos a hacer. Entonces, como son dos términos, entonces vamos a generar todavía el paréntesis. Profe, se le cortó el audio. Volumen, por favor. Ahí, ¿ya me escuchan? Sí, Ya. sí, señor. Y yo. Entonces, el cubo se distribuye arriba y abajo, entonces tendríamos esto así, y abajo, como también son dos valores, volvemos y colocamos el cubo. ¿Listo? Acá, el menos 5 multiplica a la fracción, ¿cierto? Pero des en cuenta que el menos 5 no es fracción, o sea que tendríamos que colocarle aquí un numito. Entonces el 5 multiplica arriba y el 1 multiplica abajo. Entonces aquí menos, vuelve a salir una fracción. 1 por cualquier cosa, pues da lo mismo. Y 5 por esto, pues podríamos hacer una pequeña distributiva, vean. 5 por 4, 20. Y 5 por x al cuadrado sería menos 5x al cuadrado, ¿cierto? Más 1. Profe, ¿y por qué en la anterior no se hace eso? Si se dan cuenta que hay un cubo,
no se podría distribuir antes de hacer el cubo, o sea, hacer el binomio al cubo, pero para hacer binomio al cubo aquí nos estamos extendiendo, porque recuerden que listo. la matemática como tal es encontrar la solución más simplificada. Aquí cuando... O sea, ¿es el cubo, profe? ¿Cómo? Primero es hallar el cubo, es buscar el cubo. Sí, lo que pasa es que hay procesos que se llaman, por ejemplo, aquí ya está factorizado, ¿sí? Aquí ya está factorizado. Si yo lo quiero expandir, eso ya sería otra cosa, pero eso depende de la necesidad del ejercicio. O sea, yo les estoy pidiendo que compongan, ¿cierto? Es decir, que si usted me deja el ejercicio hasta acá, pues está bien, ¿sí? Si usted me deja el ejercicio hasta ahí, está bien. Ahora, ¿qué es necesario simplificar o simplemente revisar qué se puede operar? Sí, prácticamente que en algunos ejercicios es necesario. Pero si usted me deja el ejercicio hasta acá, pues ya compuso la función, ¿vale? Bueno, entonces, ese sería el ejercicio que tenía la duda, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya quedó resuelto. Entonces, la primera función es la que se coloca grande y la función que está dentro es la que se coloca dentro de los paréntesis. Listo. ¿Qué otra duda había por ahí? La exponencial. ¿Cómo se le saca Dominio, no, el dominio. Por eso el dominio de la exponencial. ¿El dominio de la exponencial? No, eso Sí, sí la señor. entendí. Yo necesito el dominio de fx. No. El dominio de f de x. Bueno, vamos a sacar el dominio de f y de g, ¿sí? Listo, Sí, vale. por favor. Bueno. Se demora 2 segundos porque ambos el dominio son los reales. Se acabó. Y ya les explico por qué. ¿En serio? Sí. A ver. Profe, ¿el de px cómo sería? ¿El dominio de quién? ¿El dominio El dominio de px. de p de x? Ujú. El dominio de p de x. Bueno, entonces aquí es donde les voy a generalizar las cosas. Póngale cuidado. Ustedes van a leer atentamente. Las funciones valor absoluto. Sí. Las funciones valor absoluto. Las polinómicas. Las funciones valor absoluto, las polinómicas y las funciones exponenciales. Ojo con este término, es decir, puras. ¿Qué significa que sean puras? Que no estén compuestas, ¿listo? Si la función valor absoluto no está compuesta, la función polinómica no es compuesta y la función exponencial no es compuesta, o sea, puras, el dominio siempre son todos los reales, ¿sí? Entonces, ahí está la pregunta resuelta. El dominio de la función valor absoluto son todos los reales. ¿Listo? El dominio de la función polinómica, porque esta es una función polinómica, vean, 4x al cubo menos 5x más 1 es una función polinómica. Y la otra función era la función exponencial. La función exponencial era la 2x más 7, esa también es una exponencial pura, ¿sí? Entonces, f, g y p, el dominio de f, el dominio de g y el dominio de p son los reales. ¿Listo? Pero es una pregunta. Sí. ¿A usted qué se refiere a compuesto? Compuesto es esto, mira lo que hicimos acá. Aquí compusimos. Entonces aquí compusimos, mira, aquí por ejemplo compusimos una función. La p era una función polinómica y h era una función racional. Entonces esta es la composición, mira, la composición, a ver si esto, a ver. Esta es la composición de una función cuadrática, perdón, una función en este caso polinómica con una función racional.
Entonces, des en cuenta que aquí esta función ya no es ni polinómica y ya no es racional, o sea, es una función compuesta. Cuando ya componemos funciones, esa ya no es una función pura, ¿sí? ¿Qué es una función pura? Vean, esto, solo hay una exponencial, aquí solo hay un valor absoluto, pero si por ejemplo colocamos dentro del valor absoluto una exponencial, esa ya es una función compuesta, ¿sí? Entonces, si es una función pura como estas que se muestran acá, entonces tanto las de valor absoluto como las polinómicas como las funciones exponenciales puras, el dominio siempre son todos los reales. Ok, o sea que las compuestas son las que están abajo, ¿sí? O sea, en el B. Estas, correcto. Y aquí, en el B yo no les pedí el dominio, solo les pedí que compusieran. Ok. Profe, o sea que todas las de arriba son de dominio real. No todas, las únicas son la valor absoluto, la exponencial y la polinómica. O sea que la racional tiene otro dominio distinto, la radical tiene otro dominio y la logaritmo natural también tiene otro dominio. Eso lo expliqué en la clase pasada y ya les digo en dónde estaría. A ver, composición de funciones creo que está por acá. No, en la tutoría. Si no estoy mal en la tutoría, sí, efectivamente en la tutoría creo que expliqué eso. Vean, esta es la clase de tutoría de ayer. Aquí sacamos el dominio de una función racional, el dominio de una función logarítmica y el dominio de una función radical. Las otras tres son dominio real, pero estas tres de acá, estas tres tienen un dominio distinto. Cada una de ellas tiene una condición distinta. Por ejemplo, la racional, acuérdense que para sacar la asíntota vertical, entonces cogíamos q de x, lo igualábamos a 0 y despejábamos x. Cuando ustedes ya encontraban ese x, entonces el dominio sería solo a los reales quitarle ese punto. Eso para las funciones racionales, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿en las de racionales puede haber una posibilidad de que quede positivo? Que el número que nos dé acá de positivo, sí, correcto. Sí. Claro que sí, puede que quede positivo. Gracias. Puede que quede positivo, puede que quede negativo, puede que sea 0. ¿Sí? En las funciones logarítmicas, entonces la condición ya cambia. Ya no es coger q de x, porque aquí ya no hay ni q de x ni p de x, sino la condición acá. La condición acá es coger lo que está adentro del logaritmo. No importa lo que haya por fuera, solo se coge lo que está adentro del logaritmo. Las funciones logarítmicas están definidas siempre y cuando lo de adentro del logaritmo sea mayor a 0. Entonces de ahí es donde sale la condición para sacar el dominio. Vean, aquí sale el dominio. Entonces aquí ¿qué se hace? Despejar la x. El 3 que está sumando pasa a restar, el 4 que está multiplicando pasa a dividir, y aquí nos dice, bueno, entonces x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos. Si x tiene que ser mayor a menos 3 cuartos, significa que el dominio va a ser de menos 3 cuartos a más infinito. Eso fue lo que explicamos ayer en la tutoría. Y acá también, vean, la radical. Entonces aquí en la radical, la única diferencia de la logarítmica es que aquí sí puede ser igual a 0. Porque, por ejemplo, acá, logaritmo natural de 0 no existe, pero acá la raíz de 0 sí existe, que es 0. Entonces, como acá la raíz de 0 sí existe, entonces lo de adentro de la raíz sí puede ser 0. Al ser 0, o sea, al poder ser 0, ya no se coloca mayor estricto, sino se coloca mayor o igual. Vean, aquí se coloca mayor o igual. Entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué no puede ser menor a 0? Porque la raíz de un número negativo no existe en un número real, sería un número complejo. Entonces aquí tendría que ser mayor o igual a 0. El 1 está restando, pasa a sumar, el 7 que está multiplicando pasa a dividir, y aquí nos quedaría el intervalo. Nos dice acá que x tiene que ser mayor o igual a un tercio, a un séptimo, perdón. Entonces, como es mayor o igual a un séptimo, el dominio tiene que ser de un séptimo a más infinito. Pero aquí es donde viene la diferencia. Des en cuenta que aquí hay un igual, o sea, puede ser igual a un séptimo. Como puede ser igual a un séptimo, entonces el intervalo es cerrado. El intervalo es cerrado. Y acá, como no puede ser igual, el intervalo es abierto. O sea, va hasta menos 3 cuartos, pero no lo toca. Y acá va hasta un séptimo, pero sí lo toca. Entonces esa sería como la diferenciación. Ahora, esto es lo que tenemos que utilizar para poder hacer la tarea, ¿no? Para poder hacer la tarea. ¿Sí? Entonces... Profesor, una pregunta.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿La logarítmica también se puede quedar positivo o toca solamente negativo en También lo del puede, dominio? también puede dar hacia infinito o hacia menos infinito. Eso depende cómo tú despejes el X. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Profe, Sí. ¿puede explicar cómo sacarle el dominio al G de X? ¿Al G de X? Sí, es que lo hice, pero no sé si me quedó bien. ¿Cuánto le dio? Señor, ¿Cuánto le dio? el dominio fue menos 7 medios, coma más infinito. Menos 7 medios. Estoy hablando con Joseph, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Joseph, pues imagínate que la función G, solo al revisar que es exponencial, solo al saber que es exponencial, el dominio siempre son todos los reales. ¿Sí? Ah, ok. ¿Listo? Porque ya siendo exponencial pura, ella se extiende de menos infinito a más infinito. Y eso les voy a mostrar. O sea, digamos que no quiero que ustedes coman cuenta, sino que les voy a mostrar la función como tal. Entonces, acá. Vamos a graficar la función, la que dice Joseph. E a la 2x, entonces aquí sería... aquí, Profe, GeoGebra, ¿sí? ¿será que no te puedes explicar lo de las funciones inversas? Sí, claro que sí. Sí, podríamos explicar lo de la función inversa. ¿Cómo calcular la función inversa? Sí, claro que sí. Gracias. Pero revisemos primero esta. Entonces, e a la 2x, la función era e a la 2x. Ay, profe, una pregunta. ¿Usted dejó tarea de lo de la función inversa? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y en dónde está? En el PDF. ¿En lo de los archivos? Sí, en el PDF que yo envié. Tenían que Ah, sacar esas listo. dos funciones. Yo dejé un cuadrito así muy parecido al que está ahí en la pantalla. Pero eso Ah, ok, son listo, solo dos gracias. funciones chiquiticas. Listo. Listo, gracias. Profe, era un cuadro de dos funciones, ¿cierto? Sí, sí, eran solo dos funciones. Sacarle la inversa y Eran la- solo dos. Sí, correcto. Bueno, entonces vean. Profe, una pregunta. Sí. Si en el ejercicio de valor absoluto yo resolví todo hasta el del -4, ¿la multiplicación es válida o toca dejarlo así? ¿En cuál me dices? El de valor absoluto. Es que yo resolví todo hasta el -4, pero pues no sé si la multiplicación es válida o toca dejarlo hasta ahí. ¿Estás hablando de la tarea de inversa? Sí, Ah, ok, entonces espérame porque no la tengo aquí abierta. el del 4, profe. ¿El del 4? Ah, bueno, ya revisamos. Espérame. Acá está. El de valor absoluto. Es que ¿El de la tarea inversa? Porque el de la tarea inversa es de logaritmo natural, no valor absoluto. sí, pues es que no sé. La otra, profe, la otra. ¿Es la otra? ¿La otra tarea? Sí, sí, sí. La de valor absoluto. Sí, profe. ¿Me estás hablando del dominio o me estás hablando de la composición? De la composición. De la composición. Ok. F con P o K con F. F con P. F con P. Ok, entonces ahorita revisamos cómo queda la composición de F con P. ¿Listo? Espérame, ya Sí, profe. termino la explicación del dominio de la función exponencial y seguimos con eso. Entonces, acá la idea es que yo iba a graficar esa función y bueno, efectivamente aquí está. Entonces, vean, la función exponencial, o sea, e a la 2x más 7, e a la 2x más 7, ella se extiende hacia menos infinito, ¿sí? Y esto aquí, pues sí, efectivamente está creciendo bastante, pero ella se va
hacia la derecha todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces eso significa que ella también se extiende a más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Listo? El dominio de esa función son todos los reales. Mira, se extiende a menos infinito y también se va a extender hacia la derecha todo lo que usted quiera. Aquí pareciera que hubiese una asíntota, pero no. Listo, ya se extiende todo lo que usted quiera hacia la derecha. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta eso y pues para saber que si es una función exponencial, entonces el dominio son todos los reales. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué horas tenemos? Bueno, entonces nos quedan 20 minuticos. Por ahí me preguntaron dos cosas: la composición de f con p y sacar la inversa, ¿sí? Entonces ¿cuántas personas están ahorita conectadas? Vamos a revisar cuántas hay. 27 personas. Listo. Entonces, si no alcanzamos a hacer una, tenemos que hacer la otra por descarte. Entonces, ¿cuál hacemos primero? ¿La de función inversa o la de composición? Díganos Composición, la de composición. ¿La de composición? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la de composición. Entonces, me preguntaron que... En inversa. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Bueno. Entonces, bueno, voy a elegir. A ver, la composición. La composición de f con p. La composición de f con p. Vean. Entonces, f es valor absoluto de 3x menos 1. F es valor absoluto de 3x menos 1. Y p... perdón. Y p es 4x al cubo menos 5x más 1. Listo. Entonces acá se preguntó fue f compuesto p. Entonces f compuesto p de x es lo mismo que f afuera y p adentro, ¿sí? Entonces, si la función que está afuera es f, tendríamos que hacer grande la función 3, valor absoluto de 3, abro paréntesis, menos 1 y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es la función que iría adentro? 4x al cubo menos 5x más 1. Exactamente, entonces 4x al cubo menos 5x más 1, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que operar, o sea, digamos que si usted lo deja hasta ahí, pues está bien, pero des en cuenta que esta multiplicación es sencilla. Esa multiplicación es sencilla, vean. 3 distributiva, correcto. Entonces 3 por 4, 3 por 5 y 3 por 1. ¿Listo? Entonces 3 por 4, 12. 12x al cubo. Menos 3 por 5, 15x. Y 3 por 1, 3. Entonces más 3. Y aquí, como usted ya hizo distributiva, se puede quitar el paréntesis. Menos 1.
estos cuatro términos hay dos que son semejantes. ¿Cuáles son los dos términos que son semejantes? 3 y menos 1. El 3 ¿3 y menos 1? es menos 1, ¿sí? O sea que estos dos se operan, y nos quedaría valor absoluto de 12x al cubo menos 15x más 2, porque menos 3 más 1, más 3 menos 1 es más 2. ¿Listo? Y ahí ya quedó el ejercicio. Digamos que... Pues una pregunta. ¿sí? Es que en un ejercicio que yo hice aparece una raíz cuadrada en un paréntesis y al lado aparece un más 1. ¿Puedo quitar los paréntesis y poner al lado más 1 o lo tengo que dejar así? Si usted tiene un paréntesis y adentro del paréntesis una raíz y por Sí. fuera un más 1, sí, puede quitar el paréntesis. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tiempo nos queda? 15 minutos. Bueno, creo que alcanzamos a hacer la inversa. Entonces, no voy a realizar la inversa de la función que yo dejé. Voy a realizar una inversa de otro ejercicio, para que ustedes, digamos que tengan en cuenta cómo hacerlo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, si en vez del el 4x a la 3 fuera la e, Fuera la e, si en vez de 4x a la 3 fuera la e, sí. se deja así, ya no hay necesidad, o sea, se puede quitar el paréntesis y ya, no se multiplica nada porque 3 por e no se puede multiplicar, se deja como 3e. Gracias. Listo. Bueno, entonces, nuevamente entonces tendríamos que realizar otra página. Listo. Y para la persona que tenía dificultades con la inversa, ¿cuál de los dos ejercicios era el que tenía dificultad? ¿Aló? ¿Será que la persona que tenía la dificultad ya se fue? Pues en sí no es como, o sea, es como para que me expliques por medio de ejemplos, ¿sí? O por la tarea. Vale, pero entonces de estas dos... Pues, profe, pero a mí cuando yo la hice, a mí se me dificultó fue h de x. Pues fue la que más se me dificultó y más tuve problema. Ok, entonces hagamos un ejemplo muy parecido al h de x. ¿Listo? Y a partir de ese ejemplo, pues ahí aprendemos todos. Entonces h de x es un logaritmo natural. Listo, entonces vamos a hacer la inversa de una función logarítmica. Entonces, ¿dónde tenía aquí el documento? Entonces, digamos que vamos a colocar función inversa. Listo. Entonces, vamos a llamar a la función g. Entonces vamos a trabajar con g igual a menos 4 logaritmo natural de 5 menos x sobre 3. Listo. Entonces, vamos a calcular la función inversa de esa función. ¿Listo? Es más, aquí podríamos colocarle un cuadradito como para tener en cuenta. Bueno, ¿saben qué? Coloquémosle un cubo. Y acá borrémosle y coloquémosle por ejemplo sobre 10. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar la inversa. Primer paso, en vez de g de x vamos a colocar y. ¿Listo? Entonces y es igual a menos 4 logaritmo natural de 5 menos x al cubo sobre 10. ¿Listo? Lo primero que debemos quitar para poder despejar el x es lo que está más lejos de la x, en este caso es el menos 4. El menos 4 está multiplicando, o sea que pasa a dividir. Entonces, el 4 que está restando pasa, que está multiplicando pasa a dividir, quedaría y sobre
menos 4 igual al logaritmo natural de 5 menos x al cubo sobre 10. Ahora, como hay que quitar lo que está más lejos de x, ¿cómo hacemos para quitar el logaritmo natural? ¿Quién dice? Creo que lo cambiamos y lo ponemos en E. Correcto. Entonces, Sí. a ambos lados aplicamos la exponencial. Entonces quedaría exponencial de quién. Pues acuérdense que la exponencial tiene un exponente y sobre menos 4 es igual a la exponencial de quién, del logaritmo natural de 5 menos x al cubo sobre 10. ¿Eso para qué? O sea, ¿para qué se hace eso? Para ahorita poderlo tachar. Correcto, para poder tachar la exponencial con el logaritmo, ¿sí? Entonces, si es logaritmo natural, es la exponencial de Euler, ¿no? Si es logaritmo en base 2, entonces tocaría colocar aquí 2. Pero como es el logaritmo natural, se coloca e, ¿vale? Entonces, al cancelar esas dos cosas, tendríamos e a la y, e a la y sobre menos 4 es igual a, como se hace tacho todo esto, quedaría 5 menos x al cubo sobre 10. Luego, ¿qué se quita? El 10. El 10. Entonces el 10 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda 10 por e a la y sobre menos 4 igual a 5 menos x al cubo. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué se quitaría? Pero, profe, una pregunta, ¿por qué el 10 pasa a multiplicar atrás de la E y no en la exponencial? O sea, con el Y dividido menos 4. 10 por e a la y sobre menos 4 y sobre menos 4 es lo mismo que e a la y menos 4 por 10. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que digamos, por estructura dentro de las matemáticas, los coeficientes... No, profe, no. Me refiero a que el 10 quede multiplicando al menos 4, no al frente de la E. ¿Sí me entiende? O sea, que vaya a multiplicar arriba al exponente. Sí, porque no. Porque tiene que multiplicar a todo, no solo al exponente, sino a todo. Ah, ya. Gracias. A todo. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces seguimos. Acá, ¿qué quitamos? Ahora, ¿qué pasamos? La X, ¿no? ¿Pasamos la X al otro lado? No, o sea, No. cambiamos la X por la Y. No, el 5. El Sería 5 pasa a restar. Pasa A restar. Pero toca El 5 quitar pasa a el- restar. a restar. Bueno, es que tengan en cuenta que hay que despejar X, aquí todavía El no. X. Ah, sí, Sí, verdad. ¿Sí? hay que despejar X. Entonces, para despejar X, lo primero que se quita acá es el 5, o sea, es correcto, ¿sí? Sí. Aquí todavía no se puede hacer el cambio de X con Y y Y con X, entonces aquí el 5 que está sumando pasa a restar. Entonces quedaría 10 e a la y sobre menos 4, el 5 que está sumando pasa a restar, y esto quedaría igual a menos x al cubo. ¿Vale? Acá, Sí. antes de quitar el cubo, toca quitar el menos. ¿Vale? Toca quitar el menos. Entonces, el menos pasaría al otro lado a cambiarle el signo a este término y a este término. ¿Sí? Entonces ahí tengan en cuenta eso, Bueno, porque el menos pasaría acá. Entonces, menos por más, menos. Entonces quedaría menos 10 e a la y sobre menos 4. Y este menos por más, perdón, menos Más por 5. menos, más 5. más 5 igual a x al cubo. ¿Listo? Y ahora sí, finalmente, ¿cómo hacemos para quitar este cubo? Lo pasamos al otro lado a poner raíz. ¿Raíz? Ahí toca Raíz pasarla, cúbica. pero como raíz, pero no cualquier raíz. Es raíz Cúbica. cúbica, correcto. Entonces es raíz cúbica de todo, absolutamente todo, ¿no? 10, menos 10 e a la y sobre menos 4 más 5. Y eso es igual a x. Vea, aquí ya es donde uno dice, ah, bueno, ya despejé x. ¿Sí? Como ya despejé x, ahí es donde se hace el intercambio. Ahí es donde se hace el intercambio de x por y
y y por x. ¿Listo? Entonces al hacer el intercambio, vea lo que nos queda. Entonces, ya no es x, sino y. ¿Cierto? Entonces es igual a quién? A la raíz cúbica de menos 10 e a la x sobre menos 4 más 5. ¿Listo? Porque el y ya lo cambiamos por x. ¿Listo? Ahora, ¿qué acabamos de encontrar acá? La función inversa. O sea que eso es la función inversa. ¿La función inversa de quién? Habíamos dicho que era la función inversa de g. O sea que esta la llamamos g a la menos 1 de x. Y este sería el resultado. ¿Sí? Este sería el resultado. La función inversa. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces... Ay, ¿no se puede volver a repetir lo último? Uy, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde la nubecita verde. La nube. Ok, o sea, esto que acabamos de encontrar cuando ya hicimos el intercambio de x con y, miren. Sí. O sea, en vez de x colocamos y y en vez de y acá colocamos x. Entonces ya esto finalmente es la función inversa, porque todo este proceso era para encontrar la inversa. O sea, el ejercicio decía, bueno, si g de x es esto, entonces g a la menos 1 de x, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, ¿qué se hace para encontrar la inversa? Todo este proceso de acá. ¿Y cómo es que se comprueba? Tienen que componer ambas. O sea, tendrían que, para comprobar, entonces tendrían que hacer la composición. Entonces tendrían que hacer g a la menos 1 compuesto g, o tendrían que hacerla pero al revés, g compuesto g a la menos 1. Al hacer la composición, entonces ustedes empiezan a cancelar las operaciones hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a x. ¿Listo? Y ese sí es trabajo de ustedes, ¿vale? Entonces para comprobar que la inversa está bien, tendrían que hacer la composición de las dos funciones hasta llegar a la función identidad. ¿Listo? Entonces acá en este caso tendrían que componer esta función con esta. ¿Listo? G compuesto g a la menos 1 y tendrían que llegar a x. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces ya casi que se nos acaba la tutoría de hoy. Gracias por su paciencia, por estar en línea todo este ratico. Cualquier duda o cuestión que se genere, anótenla en el cuaderno, anótenla en algún lado y en la siguiente tutoría la revisamos. Bueno, les agradezco por estar ahí en línea. Tenemos 2 horas y 10 de tutoría. 2 horas y 10, o sea que el videito va a estar largo. Igual lo voy a colgar en YouTube. Ya hay 3 videos en YouTube, en el canal de YouTube, para que lo revisen. Y quedo pendiente con algo que me preguntaron, que es por qué en el producto interno es coseno. Les voy a enviar el video explicativo de la demostración del producto interno como coseno. Listo, entonces chicos, que estén muy bien y nos vemos mañana. Bueno, recuerden, mañana 7 de la mañana, solo 10A y 10B en la sala de reunión que yo envié, y 10C y 10D a las 8 de la mañana. Entonces chicos, que estén muy bien y se cuidan. Nos vemos mañana. Chao. Chao, que estés bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Sayonara.